com esteu? Avui som dimarts 9 de juny. Com va això de viatjar per Austràlia? Ahir ja vaig veure que vau descobrir algunes coses realment interessants sobre alguns animals que sí que coneixíem, però que aquí, on vivim nosaltres, no hi som, així com també d'altres coses importants. Bé, a poquet, quan tingui els vídeos de tothom, farem una mica un resum de tot, val? Avui continuarem per Austràlia. Aquesta setmana continuarem viatjant, d'acord? Deixem de banda ara les activitats de matemàtiques i així doncs, podrem acabar de veure un continent més abans de que s'acabi l'escola. Bé, com alguns sabeu o veu dir o veu descobrir ahir, hi ha dos animals que sempre que els veiem ens agraden molt, però els veiem o per la tele o per un conte, que són el koala i el cangur, que viuen a Austràlia, sí? Aleshores avui he decidit que us posaré el conte d'un koala, que era una mica poruc. És molt xulo el conte, i així també veureu que explica que als koalas els agrada molt estar a dalt dels arbres, menjar fulles d'eucalipto i dormir els hi encanta. Però aquest koala tenia una por. Tots nosaltres tenim por a alguna cosa algun dia, oi? Doncs aquest koala tenia por a baixar de l'arbre i no podia compartir la vida amb els seus amics. Veureu tots els animals que surten. Doncs veureu que els amics intenten ajudar-lo, que baixi de l'arbre, perquè si no es perd moltes coses. I de vegades, per culpa de tenir por, deixem de fer certes coses que serien molt xules. Doncs ara us deixarem el conte i l'activitat d'avui serà la següent. Escolteu bé el conte, disfruteu-lo, que és molt bonic, els dibuixos també, i aleshores veureu que quan supera la por pot començar a fer una vida normal i a fer coses xules amb els amics. Doncs què haureu de fer vosaltres? A part d'escoltar el conte, voldré que escriviu una frase, aquest cop em retornareu una fotografia, d'acord? Una frase on posi, a què teniu por? Si us fa por, viatjar amb avió, si us fa por anar en bicicleta, si us fa por algun animal o alguna emoció, o escriviu, a mi l'única cosa que em fa por és, no ho sé, el que sigui, d'acord? L'escriviu, la dibuixeu i m'envieu la foto. Aleshores vosaltres haureu de pensar quina seria la solució. Si entre el pare i la mare o vosaltres mateixos podeu trobar una solució, la podeu escriure. Doncs a mi em fa por agafar un avió perquè les alçades no m'agraden, però superaré aquesta por pujant a l'avió. O a mi em fa por tocar un gos perquè penso que mossegarà, però ho superaré tocant un gos o fent-me amic del gos. Enteneu? Per tant, escriviu què és el que us fa por i si us veieu en cor, escriviu la solució i el dibuix. Només cal que envieu la fotografia. Vull veure com ho heu escrit, en lletra de pal, lletra de lligada, com us vagi bé. Vale? Aquesta és la petita activitat per avui. Mirar el conte i escriure a què teniu por i com ho podem solucionar. Vinga, viatgers, ens veiem demà dimecres. Que tingueu un buen día. Petonats. Koala que pudo. En una tierra de ensueño, en lo profundo de Australia, donde el viento era templado y un sol cálido brillaba. Una tierra en que las bestias eran libres y salvajes. Vivía el koala Kevin, escondido entre ramajes. No había, en todo el lugar, un ser más tierno que él. Gris, suave y esponjoso, de la cabeza a los pies. Practicaba con pericia sus 3 hobbies favoritos: dormir, vivir en lo alto, comer hojas de eucalipto. Materias en las que era un hábil y ducho experto. Sin duda, el mayor maestro en eso de estarse quieto. Vivía a salvo en lo alto y sobre todo a su ritmo. Abajo me da canguelo, que no me atrevo, lo admito. Tanto ruido, todo abierto y caos y velocidad, nada de eso, seguiría sin moverse ni cambiar. Encaramado a su árbol, sentía seguridad, no se mostraba dispuesto a ninguna novedad.
Un día vino el tejón y lo llamó con un grito. ¡Kevin! ¿Por qué no bajas a jugar con los amigos? No sé yo, contestó Kevin. Creo que mejor me quedo. Ahora estoy muy ocupado. Lo siento, pero no puedo. ¿Por qué no?, le preguntaron los canguros a la vez. ¿Y eso?, añadieron los dingos. Si no hay nada que temer. Pero Kevin, que no era precisamente un osado, se excusó. Prefiero el árbol, y gracias por acordaros. Mientras Kevin los miraba charlar e inventarse juegos, pensaba en parte, ojalá pudiera estar junto a ellos. Pero a esas horas seguro que añoraría su hogar. La aventura era un peligro y tendría que esperar. Cada vez que lo invitaban, respondía con un no, pues la idea de soltarse le causaba un gran temor. Así pues, su vida era la misma día tras día. Las semanas avanzaban y los meses transcurrían. Y Kevin seguía quieto mientras el mundo avanzaba, pero un sonido espantoso una noche lo aguardaba. ¡Toc, toc, 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 toc! Sonó el ruido. ¿Qué será eso? ¡Qué horror! ¡Toc, toc, 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 toc! ¡Socorro! ¡Oh, no! ¡Suéltate, Kevin!, gritaban los amigos a la par. ¡Salta y te recogeremos! ¡Vamos, déjate llevar! Kevin estaba asustado. ¿Cómo? ¿Soltarme? ¡Qué miedo! ¡No lo haré! Y se aferraba. ¡Ay, madre mía! ¡No puedo! ¡Bum! El árbol se derrumbó con un terrible crujido. Se oyó ¡ksh! Y un golpetazo. Kevin seguía en su sitio. Abrió un ojo, luego el otro, y vio a todos sus amigos, que estaban alrededor mirándolo con cariño. Y después soltó una pata, luego la otra. ¡Por fin! Se notó libre y ligero y joven y muy feliz. El peor de sus temores ya era cosa del pasado. Estaba perfectamente, mejor que bien, encantado. Acercándose, Tejón le ofreció una pata amiga y Kevin ya no volvió a rechazarla en la vida. Luego, Dingo preguntó, ¿vendrás a jugar ahora? Y la pandilla insistió, ¡anda, Kevin, vente, porfa! Y aunque no estaba en sus planes, les dijo Kevin resuelto, compañeros, sí que iré, esta vez creo que puedo. A partir de entonces, Kevin fue el koala más audaz. Cuando pruebas cosas nuevas, a que la vida es genial.